Sí. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias que sabemos sobre el cambio climático en México. Este es el módulo 23 y nos lo imparte en la investigación sobre cambio climático en la UNAM por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, Interculturalidad. En esta ocasión vamos a presentar el video Las comunidades indígenas ante el cambio climático por la Coordinación de Docencia, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Nos los presentará el maestro Rogelio Alonso Laguna García, que me voy a permitir leer su semblanza. Él es licenciado en etnología, es antropólogo social y candidato a doctor en antropología social por la ENA. Ha trabajado en grupos transdisciplinarios de investigación antropológica en instituciones como Colmex, INA, UAM, ILSE, CIESAS, UACM y otras. Sus temas de interés es la gestión ambiental comunitaria de los pueblos indígenas, antropología visual, transferencia de medio, imagen intercultural y el patrimonio biocultural. Actualmente, su investigación gira en torno al trabajo con jóvenes de comunidades indígenas del estado de Guerrero, principalmente Mepa, Nasabi, Nahuas, Tizonon, la organización comunitaria y la participación de los jóvenes, las alternativas, el desarrollo y el desarrollo autogestivo, la agroecología comunitaria, las ecotecnias y tecnologías tradicionales sustentables, los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros y otros que afectan el territorio y modo de vida de los pueblos indígenas y campesinos, las alternativas para resolver los problemas de pobreza estructural que los jóvenes están planteando y llevando a cabo, el reconocimiento y valoración del patrimonio biocultural y las estrategias para conservarlo. Adelante, maestro, y bienvenidos. Nada más decir que al principio presentó al maestro Rogelio Laguna y mi nombre es Rodrigo Armada. Estoy en representación de la doctora Carolina Sánchez, directora de nuestro programa, y vamos a ver hoy en nuestra cuarta sesión de este módulo 23 el video de las comunidades indígenas ante el cambio climático. Ya verán ustedes, pues, las opiniones de algunos miembros de este sistema de becas que la doctora presentó en su sesión donde abordó el tema de la población indígena y los recursos hídricos frente al cambio climático. Y bueno, después de ver el video podremos tener como intercambio de conversación, un intercambio de opiniones y perspectivas en torno a estos testimonios, y para encaminarnos a este conversatorio final que tendremos a la 1 de la tarde, donde nos reencontraremos. Así que, pues, sin más, si gustan poner el video, por favor. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, interesado en conocer las perspectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen acerca del cambio climático, entrevistó a becarios que integran el sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos de la UNAM, quienes nos compartieron las siguientes ideas y testimonios. Todos estos cambios, para la redundancia, que existen en las características del clima, tanto la temperatura a la que estábamos acostumbrados hace algunos años, las temporadas de lluvia que han ido cambiando, que antes eran en marzo y ya se pasaron hasta noviembre, características de las estaciones del año, por ejemplo, que ya inclusive en invierno se puede notar que ya no es tan común vivir
como esta época de invierno donde el frío se sentía y era como una temporada larga. Son contados los días donde realmente uno puede decir que está en invierno. Básicamente el cambio climático en la comunidad es la pérdida de las áreas verdes que tenemos en la vegetación natural, y esto es básicamente un sustento para los seres vivos. No lo dimensionamos, pero eso es encaminado a la existencia del ser humano, así como lo hemos visto y como lo hemos estudiado nosotros. Este es el aumento gradual de temperaturas a largo plazo provocado especialmente por actividades antrópicas, es decir, por el factor humano. Implica el desequilibrio de los ciclos climáticos, ya sea por factores naturales o humanos. Me gustaría dar un concepto que se haya utilizado o manejado en mi comunidad, pero realmente no hay ni siquiera una idea clara de lo que esto implica, y es aquí donde inicia uno de nuestros grandes problemas en el tema ambiental, que es la educación. El cambio climático lo percibe mi comunidad como el cambio en la temperatura. Esto sí ha sido apreciable no hace mucho tiempo, ya que la temperatura en la noche y en el día descienden. El clima en mi comunidad es cálido, entonces las bajas temperaturas no son muy gratas para los habitantes, entonces esto los orilla a prender fogones, abrigarse durante más tiempo, limitándolos posiblemente a ciertas actividades que antes pudieron haber hecho desde muy temprano. Bueno, sobre el cambio climático creo que tendríamos que pensar en las polémicas, y respecto a qué es el cambio climático en las comunidades indígenas, habría que empezar a debatir en quién tiene la responsabilidad, como se ha hecho últimamente. Me recuerdo una discusión que tenía con unos amigos en París que me decían que el cambio climático en mucho se debe a que las personas continúan usando la leña para cocinar. Muchos franceses habían hecho programas de voluntariado para fomentar el uso de estufas solares y así evitar el uso de la leña, porque que era muy difundido en África eso. Entonces así el Estado francés había logrado, había erradicado un poco esta contaminación, ¿no? Y finalmente son discursos. Sí, todos hemos contribuido al cambio climático, pero algunos más, pero se ha puesto énfasis en ciertas cosas y en otras no. No sé, también me recuerdo mucho los discursos europeos sobre el cambio climático, que los ves en el consumismo, pero comprándose un cepillo de cerdo, siendo personas muy críticas, pero que a la vez no van a abandonar las formas en las que están acostumbrados, ¿no? Y luego estamos las comunidades indígenas, que hemos vivido como hemos vivido, y sí, también hemos fomentado el cambio climático, pero tendríamos que cuestionar que desde las diferentes sociedades, cómo vamos a contribuir a que eso no continúe. Y como indígena, creo que tendríamos que también tener nuestra propia propuesta. Entre las ideas que nos interesan conocer están las referentes a las afectaciones e impactos que las comunidades indígenas sufren a consecuencia del cambio climático y la crisis ambiental. Las siguientes son algunas observaciones que nos compartieron. Las afectaciones del cambio climático en los pueblos indígenas en México han sido diversas. Referir a cada una de ellas merece una explicación de las condiciones de los pueblos indígenas en sus territorios. En este sentido, hay dos menciones que puedan sumarse. La primera tiene que ver que los pueblos indígenas mantienen una relación muy fuerte con su territorio, al que llaman Madre Tierra. Esto supone que su relación de vinculación es de sumo respeto. Por otra parte, tenemos que sus condiciones de vida se han manifestado en pobreza y desigualdad. Eso nos lleva a tener poblaciones indígenas en vulnerabilidad social. Cuando se presentan los efectos del cambio climático, como son sequías, inundaciones, cambios de temperatura,
esta relación que mantienen los pueblos indígenas con su territorio se ve fragmentada. Por un lado, tenemos que los ciclos de siembra se ven afectados y que la producción de alimentos se disminuya. Donde yo vivo, la mayoría, si no es que todas las cosechas, pues son de temporal, ¿no? O sea, conforme son las lluvias, uno sabe si puede o no sembrar. Y ya es muchísimo más difícil saber si en esa primera lluvia que cae, digamos, no sé, a finales de abril, uno ya puede empezar a sembrar, porque puede llover 3 días seguidos y después no llover en un mes, ¿no? Ya no hay como una constante en la época de lluvia. Y eso no ayuda, porque entonces no tenemos maíz para comer, no tenemos maíz para los animales y cambia un poquito nuestra vida, porque ya no tenemos esa certeza. Yo creo que ese es el mayor cambio que hemos sufrido como comunidad. Inclusive los ríos ya pueden durar poco más de medio año sin agua, entonces para quienes antes usaban esa agua para sembrar, pues tampoco ya no pueden, porque pues no hay. El tema de la deforestación, o más bien por qué se dio, es porque es el desconocimiento de las personas que en la comunidad vivieron. Estoy hablando de un proceso. Mi papá, mi abuelo o de mi tatarabuelo o así, hacia atrás, ¿no? Es algo que se vino haciendo sobre el tema de los campos, y eso es derivado a que ellos hacían sus casas con encinos. Es una madera que nosotros tenemos en el pueblo. La verdad que es madera fina y que se taló sin ningún conocimiento de qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, es algo que nosotros hoy en día lo estamos combatiendo, en el sentido de que hemos venido planificando con una estructura gubernamental de áreas verdes. También en el proceso se dieron los cambios, y la gente que vive y vivió ahí, como por ejemplo hoy los estudiantes o los hijos, se emigraron a otros lugares precisamente porque el tema del cambio climático se dio a que nos perjudicó en que las lluvias tenían un proceso elemental, llegaban en tiempo, y ahora ya no es así, y esperan las lluvias posteriores o a veces ya ni siquiera como debería de ser. Entonces, en ese sentido, pero hoy en día las nuevas generaciones lo que hicieron, en vez de combatir, se fueron a los Estados Unidos. Allá en el pueblo, con una palabra, pues las mamás lo decían, la palabra que yo siempre escuchaba es decir ashikini. Ashikini quiere decir a dónde vas. Pues ellos se iban o nosotros emigrábamos muchos a la capital oaxaqueña, otros al distrito y otros a Estados Unidos, ¿no? Mi comunidad se dedica mayormente a la agricultura y a la ganadería. Por lo tanto, el aumento gradual de estas temperaturas llega a provocar afectaciones en los productos agrícolas, debido a muchas causas que pueden ocasionar un desequilibrio en los ciclos vegetativos, ya sea por la disminución de precipitación, a la presencia de sequías o a las alteraciones en el suelo por las condiciones atmosféricas. Esto llega a ocasionar de igual manera, como efecto dominó, afectaciones en la ganadería. ¿Cómo afecta esto a nuestra comunidad? En todos los sentidos de nuestra vida cotidiana. Tal es así como la escasez de agua, que esto llevaría a la poca diversidad de canasta alimentaria, al alza de precios, a las actividades de hogar y de higiene, y vaya, en básicamente toda nuestra vida diaria. Tan solo pensemos que toda nuestra existencia depende del agua. Pero realmente a mí no me gusta hacer énfasis en las afectaciones antropocéntricas, porque esto va muchísimo más allá, y para entenderlo debemos de alejarnos un poco de esta idea de los recursos para el humano, y no para todas las expresiones de vida. Ejemplo, una orquídea endémica al territorio de la comunidad, donde si el territorio que compartimos con esta orquídea se ve destruida,
esa orquídea que solamente está en ese lugar va a desaparecer para siempre. Antes se tenían fechas preestablecidas para pues la siembra, ya que pues esperaban el tiempo de lluvias para poder cosechar y que estos productos fueran regados de manera natural por la lluvia, pero pues al darse el cambio en las temperaturas en las estaciones del año, pues ya no es lo mismo, por lo que se acaba de comentar y porque pues a veces esto implica pérdidas para la comunidad, pero pues ahora se consultan los pronósticos del tiempo o como anteriormente se hacía viendo las nubes. Otra cosa en la que ha afectado es en los mosquitos. Hay un incremento, dado que también hay un incremento en la temperatura, no solamente en el descenso, sino que también en el incremento en los tiempos de calor, lo que ha llevado a algunos habitantes a pues utilizar repelentes para evitar estos problemas. Pues los ciclos agrícolas han cambiado, ya no podemos sembrar como estábamos acostumbrados en las fechas que marcaban los calendarios. Tenemos que estar más pendientes con la observación que la que nos habían enseñado los abuelos, porque pues ya no se cumple, hay años que no se da nada y entonces pues se tiene que pensar en nuevos cultivos. ¿Cómo nos afecta? Pues en la economía y sobre todo también en nuestra organización, porque ahora ya estamos pensando, en mi comunidad al menos, en reducir el ganado, en sembrar cosas que sean más convenientes, como el cactus, fomentar más los cultivos tradicionales que no impliquen agua y dejar pues los sueños de sembrar riegos, porque el cambio climático no lo va a permitir, además de que pues tenemos un gran potencial en nuestros propios productos. Es fundamental conocer las medidas que están tomando los pueblos indígenas y afromexicanos para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático en sus comunidades de origen. Con este propósito, les consultamos más acerca de las acciones que están implementando para lograrlo. Existe en la comunidad de donde yo soy un grupo que se dedica a reforestar el bosque, que es como nuestra principal fuente de agua. Aunque creo que los esfuerzos todavía son muy poquitos, mejor dicho. No toda la población, quizás porque no tiene el tiempo o porque muchas veces hay que emigrar a otro lugar para pues tener dinero para sustentar como nuestras necesidades. Creo que lo hacemos así. Quizás no todos, pero sí muchas personas tratamos de reforestar, de cuidar nuestros bosques, darle a las nuevas generaciones como que esa educación ambiental de procura no tirar basura, no gastes tanta agua. Aunque creo que las comunidades indígenas son las comunidades indígenas o las comunidades rurales son las que menos daño le han hecho a la tierra. No digo que no lo hemos hecho, porque por supuesto que también usamos a veces cuestiones que nos facilitan cosas del campo, como los pesticidas. Entonces, pero en comparación como esta contaminación que existe en las zonas más conurbadas o metropolitanas, como la Ciudad de México, la Ciudad de Querétaro o Monterrey, o como estas zonas muy industrializadas, que inclusive no perciben tanto como esa falta de agua, ¿no? Porque ellos siempre tienen agua para su producción y el campo no. Entonces ahí creo que es esa como diferencia de quienes menos aportan al cambio climático son quienes más sufren esas consecuencias. O sea, creo que esa forma de cómo enfrentarlo pues es tratar de darle a la madre naturaleza y a la tierra, darle la importancia y regresarle un poquito de todo lo que le hemos quitado. Por otra parte, los pueblos costeros de Oaxaca, ante el crecimiento de los niveles del mar, han optado por crear organizaciones de producción pesquera en torno al camarón, de modo que puedan tener mayores ingresos y puedan solventar la hambruna que tienen, y a través de sus organizaciones empezar a distribuir mayores alimentos y puedan tener ingresos económicos y además tener un excedente de alimentos que pueda servir para ellos o para compartir con otras comunidades.
y los que regresaron hoy en día hacen un proceso con el gobierno para poder reforestar. Por cada un árbol que se taló se ponen 5 por parte de la ayuda del gobierno y se está viendo un fruto bastante pues abundante, pero tenemos que seguir en ese contexto para que pues nuestros campos pues vuelvan a reverdecer, ¿no? Como dicen por ahí, jalará que el agua regrese, ¿no? A sus tiempos como era antes. A lo mejor pues nos va a costar bastante, pero eso es donde nosotros nos estamos enfocando bastante. Hay personas que estudiaron en la universidad, en la que sea, pero hay muchas que regresaron. Algunas maneras de enfrentarlo es por medio de la recolección de agua, ya sea de ojos de agua o por medio de la lluvia. Esto como una manera de abastecimiento para poder regar los cultivos ante la presencia de sequías, además de la plantación de cosechas que puedan resistir los cambios bruscos de temperatura, como por ejemplo el maíz, que tiene una gran adaptabilidad a los cambios de temperatura, y sobre todo evitar incendios forestales, ya sea dejando de quemar basura o por medio de la prevención. ¿Cómo lo enfrentamos? Aquí es donde está el problema. Para empezar, es difícil afrontar algo que no conoces, en el sentido de que no tenemos claridad de los impactos ambientales que se están teniendo con nuestras actividades como comunidad. Y esto, claro, es por el abandono y rezago educativo que vivimos todas las comunidades indígenas desde el inicio como nación mexicana. Y claro, todo este rezago acarrea las cuestiones ambientales. La manera de adaptarse ha sido, pues, en el transcurso del tiempo, haciendo prueba y error para ver qué productos o de qué manera se tenía que vivir para, pues, poder sobrevivir. Y creo que sería una manera de enfrentar el cambio climático, volver a nuestras formas alimentarias naturales y dejar de intentar de planear una economía pensada en esta estructura más europea y del centro de México, y reforzar nuestra propia agricultura como era en la forma más tradicional. Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayan podido recuperar algunos de estos testimonios y que pueda darnos material para ah, comentarlo, discutirlo en en esta sesión. Por aquí hay algunas personas que dieron sus testimonios. Si quieren tomar la palabra, pues adelante. O quienes vieron el video, alguien quisiera comentar algo, participar, relacionarlo con alguna de las anteriores participaciones y sesiones que hemos tenido a lo largo de esta semana. Adelante, por favor. Si quieren levantar la mano para hacer preguntas, con gusto les damos el acceso, o en nuestro chat lo está abierto también. Si quieren ahí escribir las preguntas, también con mucho gusto se las leeremos. También los invitamos a los que nos ven por las redes sociales, Facebook. Si quieren, si tienen preguntas también desde ese medio, pueden escribirlas y nosotros con gusto se las haremos llegar. Dice Emanuel Herrera Reyes, hola, ¿qué tal? Muy interesante el video y su contenido. Sí, sin duda son testimonios muy ricos, ¿no? Donde más que pensar
si todo lo que se dice es verdad o está vinculado con algo que nosotros sabemos, son testimonios de gente que está cercana a las comunidades, ¿no? Entonces, cómo se empieza a percibir o cómo se percibe desde hace tiempo esta problemática, pues sí, resulta muy interesante. No, aquí ya. Me pareció interesante la distinción entre comunidad rural y pueblos indígenas. ¿Podría ahondarse en esto? Es de Rogelio Alonso, Guadalupe Ceballos, saludos desde Chilpancingo Guerrero, saludos. Y Rogelio, otra vez, ¿qué tan cierto es que dichas comunidades han afectado menos que otros sectores de la población al medio ambiente y en temas de cambio climático? Pues pues bien interesante, ¿no? También esta distinción que hace una de las participantes, dice las comunidades rurales y pueblos indígenas, que son diferentes, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que los pueblos indígenas pueden tener características urbanas, o sea, pueblos grandes que tienen características urbanas y tienen quizás una agricultura periurbana relacionada, ¿no? Entonces, una comunidad rural no es lo mismo que una comunidad indígena. También una comunidad rural, pues, puede estar integrada por gente que tiene un origen no indígena, ¿no? Entonces, esta sería una distinción importante, aunque, bueno, los documentos de la FAO hablan acerca de la producción de alimentos y, por ejemplo, en este sentido, la FAO no distingue entre el origen cultural o étnico de estas comunidades y nos habla de que las comunidades eh, campesinas o de producción familiar, alimentaria familiar, son los principales productores de alimentos en el mundo. Entonces, cuando pensamos en cómo medir los efectos que la agricultura familiar o campesina tiene en el tema del cambio climático, nos es muy difícil porque las mediciones que tenemos son de la agricultura industrial por ejemplo, de monocultivos, donde sabemos qué agroquímicos se utilizaron, en qué proporción, en qué área de cultivo determinada. Entonces, sí, todavía es muy nuevo esto de que la agricultura familiar, qué tanto contribuye, ¿no? Porque es verdad que el uso de agroquímicos también afecta a la agricultura familiar. O sea, los paquetes tecnológicos que algunas compañías productoras de estos agroquímicos o semillas mejoradas eh, ap- eh, dotan a las comunidades productoras de alimentos y que todavía no tenemos las formas de medir cómo podría, por ejemplo, los gases de efecto invernadero que se despiden de estas formas de cultivo, no tenemos forma hasta el momento de medirlo con precisión, como en el caso de la agricultura industrial, ¿no? Y también esto va ligado, por supuesto, a la segunda pregunta que nos hace Rogelio, en el sentido de qué tan cierto, a propósito de uno de los comentarios en el video, de que, bueno, un par de comentarios, ¿no? Por ejemplo, el uso de, de leña para cocinar o el que muchas de estas comunidades han afectado menos el medio ambiente que por ejemplo, las sociedades industrializadas. Eh, pues lo que sabemos es que nosotros, por ejemplo, medimos o se mide el cambio en la temperatura o la preocupación de los científicos está en cómo ha aumentado el efecto de aumento en la temperatura a partir de la industrialización, ¿no? de la revolución industrial a la fecha. Eh,
y hay algunas perspectivas que llaman el antropoceno, ¿no? Cómo hemos cambiado las condiciones geológicas a partir de la producción industrial. Entonces, esto nos puede llevar a reflexionar sobre el efecto de comunidades que no tienen actividades industriales, que tienen un efecto menor, ¿no? En la naturaleza, aunque todos seamos consumidores o todos gastemos recursos, no lo hacemos de la misma manera o en la misma medida, ¿no? Dice la doctora Nayatzin, excelente video. ¿Se toma en cuenta este conocimiento empírico de las comunidades indígenas para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático antropogénico? Este es un reto, ¿no? Que nos toca sistematizar, o sea, cómo vamos a dialogar, cómo vamos a establecer un diálogo, por ejemplo, entre los climatólogos o los científicos que estudian la atmósfera y los climatólogos vernáculos, por ejemplo, como usted comentó que es la doctora Anna Yatsin. Bueno, ella tendrá una formación científica, por ejemplo, y entonces a ella le interesaría tomar en cuenta este conocimiento empírico que, bueno, hay una herencia, ¿no? Una memoria. Por ejemplo, estos meteorólogos vernáculos a los que yo hacía referencia, pues son conocedores también del clima y del tiempo, ¿no? Digamos, en México tenemos una memoria histórica, grandes civilizaciones que se desarrollaron a partir de un conocimiento profundo de su medio, de sus tiempos de cultivo, de, del movimiento de los astros, de las condiciones meteorológicas. ¿Cómo recuperamos esto en el conocimiento actual, ¿no? En los saberes socialmente significativos, que son, por ejemplo, lo que sabe un granicero, un rayero, un curandero de rayo, un aguizote, gente que conoce sociedades que para su reproducción dependen de un conocimiento profundo del medio ambiente, no es improvisado, digamos, es necesario también reconocer que si se trata de conocimiento empírico, al mismo tiempo no es un conocimiento improvisado. Entonces, la interculturalidad propone que se establezcan diálogos, ¿no? Cómo estos sabios locales, por llamarles de alguna manera, pueden hacer uso de la información que los científicos tienen y cómo los científicos pueden ayudar a sistematizar estos conocimientos y formalizar acciones para revertir o tener efectos positivos sobre este cambio climático. Sí. Preguntan, ¿tiene algún proyecto abordando el tema de cambio climático en el norte del país, en la comunidad Kumiai? Pues en particular en la comunidad Kumiai no tenemos del programa eh, un, un proyecto. Sin embargo, ahorita estamos pues definiendo los espacios donde vamos a trabajar esta sistematización que hablaba previamente, ¿no? Sin duda, el conocimiento de las comunidades Kumiai es un conocimiento vivo y tendríamos que hacer o vincularnos con gente que se relacione con las propias comunidades o con el conocimiento de las propias comunidades para conocer y sistematizar cómo enfrentan estos efectos, qué conocen del clima en su localidad, ¿no? Porque es diferente cuando leemos, por ejemplo, este texto tan interesante, ¿no? Que nos comparte el PINC.
del Estado y perspectivas donde nos ilustra cómo en diferentes partes del país el cambio que se proyecta es diferente, ¿no? Como el aumento de temperaturas va a ser diferenciado entre el centro del país y la península, por ejemplo. Entonces, valdría la pena comunicar estas proyecciones con las comunidades y saber, por ejemplo, cómo las comunidades Kumeyaay están enfrentándose, ¿no? A estos. Ahora estamos en construcción de un proyecto que puede contemplar precisamente los saberes y conocimientos del pueblo Kumeyaay, pero no hay un proyecto consolidado al respecto, pero estamos en construcción. Si la persona interesada nos puede compartir información, si desea vincularse al programa, estamos abiertos y, este, y en unos momentos les compartimos también la, los datos, ¿no? Para intercambiar estos vínculos que es parte de estos módulos, ¿no? Es parte de empezar a discutir la temática en estos seminarios. Gracias, nos preguntan, muy interesante el video, una pregunta, ¿en qué medida el cambio climático ha propiciado la migración o el abandono de comunidades agrícolas? Pues importantísima esta pregunta de Yael, ¿no? Es algo que va más allá, o sea, hay proyecciones, digamos, la ciencia que las ciencias atmosféricas proyectan sequías, ¿no? Proyectan afectaciones en la lluvia, aparición de lluvias atípicas, algo que se comenta en el video, ¿no? Pueden llover 2 días y después puede dejar de llover un mes y eso efectivamente provoca una migración porque si no hay forma de reproducir a la sociedad en ese lugar, o sea, si no hay alimento, difícilmente la gente se va a quedar en estas localidades. Es un tema fundamental para estudiar, ¿no? Desde la perspectiva de dónde se van a sentar las gentes que se desplacen por la falta de lluvia, por las sequías. Y bueno, estamos viendo cómo pues las noticias nos hablan de que las reservas de agua pues no aumentan. Pienso que debemos ser un poco escépticos también ante estas noticias y seguir indagando, seguir preguntando, o sea, no llevarnos solamente por la nota, sino indagar, acercarnos, ver cómo se puede vincular, cómo la distribución del agua es importante, cómo las desigualdades en la distribución del agua también son importantes de resolver. Si bien hay un problema de sequía, también está de la mano de un problema de distribución, ¿no? Porque pareciera que estuvieran como en una perspectiva diferente esta de un desarrollo que contemple los efectos del cambio climático, ¿no? Tenemos que pensar en un desarrollo que los contemple y entonces pensar que la gente si no recibe agua, si no se le dota agua para sembrar, va a tener que migrar. O en el caso de México, que muchos de los cultivos, ya dijimos que la agricultura familiar y campesina es la principal productora de alimentos en México, y ahora que la temporada de lluvias está, está moviéndose, no tenemos certeza sobre esa temporada, sobre la agricultura de temporal, quiero decir que no sabemos bien en qué momento se van a soltar las lluvias o si estas lluvias van a provocar desastres, ¿no? Tenemos que prever efectivamente que a dónde se va a mover la gente, qué va a hacer en sus comunidades, ¿no? Sí va a haber efectos de migración, sin duda, pero les repito, tenemos que ser escépticos y ir a las comunidades, preguntar qué está sucediendo, revisar
cómo se está repartiendo el agua en esas comunidades, si se está sembrando, si se está abandonando la siembra. Estamos enfrentándonos ante estos fenómenos. Tenemos una pregunta desde Facebook. Juan Manuel Pérez dice, con relación a la importancia de los conocimientos tradicionales, ¿qué decir de la necesaria construcción de indicadores culturalmente pertinentes? Son fundamentales, ¿no? Tenemos me parece exagerado algunos testimonios que pueden decir, no tenemos ni idea. ¿Cómo no vamos a tener ni idea si nuestra cultura se dedica al trabajo campesino? Si nuestra cultura ha sembrado la tierra durante años y ahora no hay lluvia, se agotaron los suelos. Sí hay idea, hay que sistematizar estos saberes de las culturas, ¿no? Y tenemos que propiciar esta vinculación que la interculturalidad promueve. O sea, cómo la interculturalidad no niega los conocimientos, sino que los vincula, los relaciona. No podemos decir que la ciencia no sirve o que el conocimiento vernáculo o empírico no sirve, sino que cómo lo sistematizamos y cómo rescatamos estas perspectivas para revertir los efectos negativos del cambio climático. Emanuel Herrera Reyes, me llama mucho la atención que en su mayoría los participantes del video eran jóvenes. Mi pregunta aquí es, ¿cómo los jóvenes de las comunidades indígenas comprenden los cambios climáticos y cómo por medio de sus enseñanzas tradicionales y a su vez académicas podemos tomar medidas para adaptarnos en un futuro? ¿Hay trabajos elaborados por los jóvenes? Y si es así, ¿cómo se les da el seguimiento? Sí, la mayoría son jóvenes porque las personas consultadas son estudiantes o jóvenes egresados de diferentes facultades de la UNAM que fueron becarios aquí de este programa. Entonces, sí, es correcta esta observación de que la mayoría son jóvenes. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con los mayores, ¿no? Que tienen ese conocimiento digamos, culturalmente significativo, están ahí. ¿Qué tienen para decirnos? Es una pregunta que falta responder y que vale la pena que los jóvenes lleven a sus comunidades, ¿no? Hay trabajos elaborados por jóvenes, sí, y además desde sus especializaciones, ¿no? Yo conozco algunos jóvenes que estudiaron ingenierías en la UNAM y entonces entre sus proyectos desarrollaron sistemas de distribución hídrica, ¿no? O sea, más equitativos, o sea, sus proyectos tienen que ver con las preocupaciones de sus propias comunidades. Entonces, sí hay proyectos, sí se han elaborado proyectos a partir de su formación en la universidad, pero también vale la pena darle seguimientos. Es un tema que todavía está pendiente porque o sea, ¿quién va a reconocer esos saberes, ¿no? ¿Quién va a reconocer esas vinculaciones? Pues tiene que ser una perspectiva de la interculturalidad que pretendemos desde que se creó el programa horizontal en la universidad. O sea, la perspectiva de la interculturalidad es una perspectiva que se relaciona con la complejidad en el sentido de que la proponemos horizontal, ¿no? La interculturalidad no es una preocupación exclusiva de los pueblos indígenas, sino de toda la universidad. Somos un programa que pretende llegar a todas las sedes, centros de estudio, y por eso la invitación que nos hace el PINC es tan importante, ¿no? O sea, el interés que tiene el programa de investigación de cambio climático tiene que ver cómo se vincula con otros conocimientos, con otras formas de entender al mundo, con otras formas de entender al clima.
Gracias, dice Loarri Gabriel. Buenas tardes, gracias por el video que muestra las experiencias y vivencias de personas en diversas comunidades. Durante la proyección del video, un joven mencionó el atraso y rezago en cuanto a comunicación y posible adaptación ante el cambio climático. ¿Cómo reducir esta brecha? Creo que es una preocupación que estamos teniendo de manera constante, ¿no? Por un lado, valdría la pena que las comunidades voltearan hacia afuera, ¿no? O sea, voltearan a poner atención en los conocimientos, por ejemplo, científicos, pero que esa mirada regresara también. O sea, en términos de que cómo los científicos recuperan los conocimientos propios de esas comunidades y cómo se establece un diálogo para reducir esa brecha, reducir el que no conozcamos realmente cómo se enfrentan, porque el cambio, o sea, no es de hoy el cambio climático, ¿no? O sea, el cambio climático ha sucedido históricamente. Digamos, el cambio climático de origen antrópico es el que nos preocupa, el que estamos poniendo aquí en la mesa, y entonces planteamos cómo reducir la brecha por los saberes y conocimientos y en perspectiva de construir un mejor futuro. Proponemos desde el programa, evidentemente, la interculturalidad. La interculturalidad no quiere decir que todos seamos expertos en todo, sino que admitamos que hay diferentes formas de conocer y que nos vinculemos a las que se relacionan con nuestras formas de conocer, ¿no? Y construyamos de manera horizontal ese conocimiento. O sea, ¿cómo vamos a aprovechar el conocimiento de los pueblos y comunidades para la siembra? ¿Cómo vamos a reconocer que hay semillas que son más resistentes que otras y que pueden ayudarnos ante la sequía? ¿Cómo vamos a reconocer que hay determinadas especies vegetales que ayudan a retener los suelos, que ayudan a recuperar el estancamiento de agua? En fin, una serie de cuestiones que afectan el agro mexicano y que podemos hacer uso, ¿no? Para reducir esta brecha en diálogo, por supuesto, o sea, sin negar las posibilidades que nos da la ciencia, pero tampoco negando el conocimiento de los propios pueblos. O sea, cómo relacionarnos, cómo establecer. Por eso ya lo comentaban antes, ¿no? ¿Quién ha sistematizado esto? Porque si no se sistematiza, resulta un folclore, ¿no? Y entonces decimos, ay, qué bonito. Pensamos que es algo bello y no que es algo útil. Gracias. Nos preguntan de nuestras redes sociales, de Facebook, ¿cómo tendría que ser nuestra relación sociedad-naturaleza de los que vivimos en las ciudades para adaptarnos y mitigar el cambio climático? ¿Qué podríamos aprender de las comunidades rurales? Yo regresaría a este punto, ¿no? Me parece muy interesante, ¿qué podemos aprender, ¿no? Ese es un primer posicionamiento, es decir, reconocer que podemos aprender de estas comunidades, ¿no? Tenemos esta visión racista, clasista, que dice, los pueblos indígenas son tan pobres que nada pueden aportar, ¿no? Son tan ignorantes que nada nos pueden dar. Y lo que estamos reconociendo precisamente son estos saberes socialmente o culturalmente pertinentes. O sea, cómo, cómo se establece esta relación y cómo formalizamos, sistematizamos este conocimiento es un tema, ¿no? Porque, digamos, quien trabaja en un laboratorio, quien trabaja con programas que proyectan escenarios climáticos a futuro, muy pocas veces salen de esta atmósfera, ¿no? Por utilizar la metáfora,
y se vinculan con estos otros conocimientos, pero vale la pena hacerlo. O sea, hay un reconocimiento de que vale la pena hacerlo y me parece que está aquí esto, ¿no? Tenemos una pregunta de, bueno, alzó la mano Héctor Castellanos, le vamos a dar el permiso para que nos pueda hacer directamente la pregunta. Adelante, Héctor. Creo sin lugar a dudas que estas temáticas son trascendentales. En Jalisco nos hemos enfrentado y me ha tocado colaborar con una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. Hemos repensado que los modelos de gestión del territorio y gestión ambiental, pues al fin de cuentas, no pueden estar supeditados a un territorio, una delimitación o administrativa. Si bien tenemos digo, como digo, el 90 y tantos por ciento de territorio con estos esquemas y que cada uno se va desarrollando de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a la diversidad pluricultural y que tienen algunos o algunos que están desprovistas desde la decolonialidad, creo sin lugar a dudas que este es un elemento clave, las maneras en las cuales administraremos en un futuro próximo, cómo vamos a administrar el medio ambiente, y no administrarlo no desde el sentido mercantilista, sino organizativo. Entonces creo que, digo, no es querer exportar este modelo, pero sí preguntar eh, qué otros modelos se podrían desarrollar para la gestión ambiental desde una visión de cuenca, desde una visión de estas regiones biogeográficas y con una diversidad pluricultural. Gracias. Pues esto que comenta Héctor es fundamental, ¿no? ¿Cómo pensar esta gestión del territorio, sobre todo en términos de diversidad, no solamente cultural, sino de paisajes, ¿no? Decía el maestro Carlos Sola, el director que fue durante muchos años director de investigación de aquí del programa, que cuando le preguntaron a Humboldt cómo era el territorio de Oaxaca, tomó una hoja en blanco, la arrugó, la extendió parcialmente y se refirió a cada una de las arrugas en ese pliego como, como un territorio diferente, ¿no? Con características particulares y que vale la pena repensar esas particularidades en una gestión diferenciada del territorio a partir de sus condiciones geográficas, atmosféricas, de cuenca, pero también a partir de sus indicadores, como decíamos, culturalmente pertinentes, ¿no? Cuando la gente dice que ahí va a llover, cuando, por ejemplo, en el video se habla de las nubes, ¿no? Y entonces, cuando uno se relaciona con gente que vive en el campo realmente y dice, cuando hablamos, nos sentamos, observamos el cielo y decimos, va a llover, y la persona que sabe nos dice, no va a llover, está nublado nada más, ¿no? O ya voy a guardar los animales porque va a llover y, oye, pero se ve soleado, ¿no? Sí, pero sabemos que va a llover, ¿no? O sea, una serie de indicadores que vale la pena recuperar y sistematizar en nuestra percepción del cambio climático y para gestionar esto, el agua, los suelos, la temperatura, y tiene que ser diferenciada. Algo que hemos estado viendo es que una misma solución para un territorio tan diverso no puede darse de esta forma, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la diversidad de climas, de espacios que estamos teniendo. Muchas gracias. Si ya no tenemos más preguntas, creo que nada más nos dan las gracias por la conferencia, excelente ponencia.